Hola, muy buenas. Mi nombre es Joan Escuela. Soy fundador y creador de la terapia PRE, psicoreprogramación emocional, y en el día de hoy hablaremos de cómo integrar la sombra, la parte mental, ese ego, para poder potenciar nuestra vida a través de integrarlo y mejorar a todos los niveles. Así que vamos a ello. Bueno, pues muy buenas. En el día de hoy, como he dicho, vamos a hablar de cómo, primero identificar esa parte mental, esa parte del ego, esa parte de la sombra, para poder integrarla en nosotros y de esa forma potenciar y sacar una mejor versión de nosotros mismos sin ningún tipo de condicionamiento y llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Primero que nada, para poder identificar la parte de la sombra, debemos de saber qué es la sombra y ahora os lo voy a explicar. La sombra, desde mi ejemplo, mi punto de vista, desde mi percepción, yo le llamo sombra a esa parte mental, esa parte racional, esa parte que hace referencia a todo lo que nuestra mente recopila a través de los diferentes sentidos y estímulos, ¿no? Y todo eso que recopila nuestra mente, como bien digo, que es la parte mental racional, hace referencia a ese hemisferio izquierdo y queda guardado, reprimido, escondido, como quieras llamarle, en ese subconsciente o inconsciente. Todo esto que la mente viene guardando en ese inconsciente o subconsciente, ¿por qué lo guarda, no? Primero que nada, ¿por qué lo guarda? Vale, pues la mente, como bien digo, es un mecanismo de supervivencia y para poder prevenirnos de cualquier situación, de cualquier evento, de cualquier conflicto o de cualquier adversidad, lo que hace es recopilar a través de nuestros sentidos y de todo lo que ella puede absorber y guardarlo en ese disco duro, en esa cajita, en esa programación. Es decir, nuestra mente a través de todos nuestros sentidos y todos nuestros estímulos lo que hace es recopilar la máxima información posible y a través de esa información posteriormente nos ayuda a prevenir diferentes o a atravesar o a sobrellevar diferentes circunstancias, situaciones, conflictos, desafíos, ¿no? Y esta cajita, que como he dicho hace referencia a esa parte mental, racional, hemisferio izquierdo, esa cajita al final se va llenando de información, diríamos, negativa. Pero más que negativa, por no etiquetarla, diríamos, todos los puntos dolorosos que nuestra mente va recopilando a través de nuestros sentimientos y emociones, de todas nuestras vivencias y experiencias y todo lo que vivimos, lo va guardando en esa cajita. Esa cajita, a través de ella, nosotros tenemos unos resultados. Y tú dirás, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo puede ser que a través de todo lo que yo he vivido yo tenga unos resultados? Lo que yo he vivido está en el pasado y no tiene nada que ver con los resultados que tengo ahora. Pues sí, tiene que ver y muchísimo. Y te lo voy a explicar ahora mismo. Esa cajita, como digo, no es más que, diríamos, ese sistema que tiene la mente de protegernos y esa forma de esa estructura, ¿no? Esa estructura y ese sistema que tiene la mente para sobrevivir es guardando y recopilando todo este tipo de informaciones de nuestro entorno. ¿Y qué pasa? Que la mente guarda toda la información que recopila, tanto la que es buena como mala. No me gusta etiquetar ni bueno ni malo, me gusta integrarlo, que sea todo en conjunto, pero a través de lo que nosotros nos perjudica o a través de lo que nosotros nos puede hacer, nos puede crear un dolor, la mente lo que hace es esconderlo o reprimirlo. ¿Por qué?
porque nos quiere proteger. Por una parte, nos quiere proteger y lo que hace es recopilar toda la información, diríamos, la más dolorosa, para guardarla ahí, para en un futuro podernos prevenir de todo ello. Y por segundo lado, lo que hace es que tú no tengas, diríamos, acceso a eso que has vivido que es doloroso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú, diríamos, te conectes con eso que tú viviste, va a crear ese mismo dolor y esas mismas emociones y sentimientos que crearon cuando sucedió. Entonces, ahí se ha creado una cajita, la caja negra o como quieras llamarle, y a través de esa caja, pues hay un dolor escondido, reprimido en ese inconsciente, en ese subconsciente, y nos viene perjudicando en nuestro día a día. Y tú dirás, ¿y por qué nos viene perjudicando? Pues ahora te lo explico. Esa cajita lo que hace es que condicione nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, ¿cómo es que nos puede condicionar la forma de pensar, sentir y actuar? Pues porque nuestros pensamientos vienen de la supraconsciencia, diríamos, pero filtran por todo eso que hemos vivido y experimentado. Y si todo eso que hemos vivido y experimentado, que está dentro de esa cajita, hemisferio izquierdo, subconsciente, es negativo, vamos a pensar en base a ello negativamente, vamos a sentir en base a ello negativamente, emociones, estados emocionales negativos, y vamos a actuar condicionados a esos pensamientos y estados emocionales negativos, vamos a actuar de manera negativa. Y siendo la suma de los tres, nuestros resultados, que también van a ser negativos. Es decir, al final, como he dicho al principio del vídeo, nos vamos a convertir en todo eso que hemos vivido, ¿no? Al final, todo eso que hemos vivido va a condicionar nuestros resultados. Entonces, ¿qué pasa, Joan? Una persona que por causalidad, por que no ha tenido suerte, por desgracia, por como quieras llamarle, ¿no? Que ha tenido que pasar por diferentes circunstancias o situaciones en su vida, ya está destinada a ser una persona con resultados negativos, o una persona amargada, o una persona de estados emocionales bajos, o una persona con pensamientos negativos, con sentimientos negativos. Pues no es que esté destinada, pero sí que está programada. Es decir, no estamos destinados, estamos programados. Cambia la programación y cambiarás tu vida. Entonces, dicha esta frase tan bonita, que al final es totalmente real, tú no estás destinado a nada, tú estás programado. En base a todo lo que tú has vivido, se ha creado una programación en ti que te lleva a una serie de, como he dicho, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y patrones de conducta. Y siendo la suma de todo ello, nuestros resultados. Entonces, una persona que haya vivido todo esto no está destinada a esos resultados a menos que no se identifique con la programación. ¿Qué significa identificarte con la programación? Identificarte con la programación es hacer caso o sentir o identificarte con todo lo que tú has vivido. Es decir, yo me siento que a través de todo lo que yo he vivido yo soy eso. Soy esos pensamientos negativos que me vienen continuamente, que me sabotean. Soy esos sentimientos pues, de tristeza, de pena, de indiferencia, de culpa, de vergüenza, de lo que sea, que te hicieron, ¿no? Que vinieron a consecuencia de todo lo que tú viviste, y soy esas acciones. Es decir, en base a cómo yo pienso y siento, yo actúo, y en base a lo que yo actúo, pues me creo una etiqueta. Y en base a todo ello, unos resultados. Vale. Como he dicho al principio del vídeo, para aclarártelo todo un poco, ¿qué es la sombra, no? Que te he dicho, al final, vamos a ver, ¿no? ¿En qué consiste todo ello? Vale, pues la sombra, como he dicho, que la parte mental, la parte racional, la parte del ego, la parte de la sombra, viene siendo lo mismo para mí, desde mi punto de vista, desde mi percepción, ¿vale? ¿Y qué es la sombra? Pues la sombra, para mí,
desde mi punto de vista, como he dicho, desde mi percepción, es totalmente respetable las personas que piensen de forma diferente. Yo hablo por mí y si hay alguna persona que se siente identificada y cree que esto es cierto o es real o se identifica con ello y lo siente, pues bienvenida, y la que no, bienvenida también, ¿vale? Pero aquí no se trata de etiquetar o comparar o no, ¿vale? Yo soy muy sincero y lo digo desde el minuto uno. Entonces, la parte de la sombra, como he dicho, para mí es la parte en la cual tú te estás identificando en base a todo lo que has vivido y te ha llevado a unos patrones de conducta, ¿vale? A unos resultados, a una forma de pensar, sentir y actuar. Entonces, cuando yo pienso condicionado a, estoy pensando desde mi parte de sombra, desde mi parte de la cajita del 5%, desde mi parte racional que intenta protegerme a través de todos sus mecanismos de supervivencia, desde la parte mental, no desde la parte hemisferio derecho, que es parte creativa, parte más vinculada a esa parte emocional, energética, esencial que todos somos, que está más conectada a, pues, puedes llamarle conciencia infinita, Dios, alma, espíritu, energía universal, como quieras llamarle. ¿Vale? Entonces tenemos dos partes, la parte hemisferio izquierdo que está más conectada a esa parte racional, esa parte del ego, que es la que hace referencia a todo lo físico, externo y material, esa parte de la sombra, que es la cajita por la cual entramos en conflicto muchas veces a través de nuestro entorno e incluso con nosotros mismos. Y luego tenemos pues esa parte derecha de ese hemisferio derecho que hace referencia a toda esa conexión que tenemos con todo lo que es energía, con el todo, lo que somos en esencia, ¿no? Esa consciencia infinita, diríamos, o como quieras llamarle. Se puede llamar de muchas maneras, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos saber para poder integrar la sombra? Pues lo que venimos diciendo hasta el momento, ¿no? Debemos primero de identificar esa parte mental, esa parte que nos está condicionando, esa parte que viene de todo lo que hemos vivido y experimentado. Pueden ser heridas de infancia, pueden ser shocks emocionales, pueden ser traumas, pueden ser impactos emocionales, pueden ser un montón de cosas por las cuales hemos vivido y hemos experimentado y nos han llevado a vivir la vida que tenemos actualmente, de manera inconsciente. No somos conscientes. Muchas personas se creen que son eso que han vivido y mismamente lo verbalizan y dicen la cruz que me ha tocado, el sufrimiento que me ha tocado, el destino. No, perdona. Todos los conflictos por los cuales nosotros nos identificamos o no nos identificamos o entramos en ese conflicto interno de ¿por qué me pasa a mí esto? Mira tú esta persona lo que me hace, ¿por qué esa persona es así y yo soy asá? En base a todas esas diferencias comparativas, conflictos, todo eso es la parte mental. Porque cuando tú entras en un raciocinio de esta persona es blanca y yo soy negra, esta circunstancia es verde y esta es roja, cuando tú entras en esa comparativa, en ese raciocinio, estás en la parte mental, como he dicho, la parte racional. Cuando tú entras en que todas las personas son exactamente iguales, simplemente que están en diferentes puntos de aprendizaje o de conciencia o de como quieras llamarle, ahí entras en la unidad de que todos estamos unidos. Cuando tú estás en la comparativa y en la diferencia, estás en la dualidad. Yo me siento diferente del resto. Cuando tú te sientes diferente del resto, estás en el ego. Todos somos exactamente iguales. Y lo que venía diciendo de todo el tema de los conflictos
no existen. Es una falsa percepción y una programación. No existen los conflictos. Cualquier conflicto identificado con ese mismo conflicto es el mismo conflicto. Cuando tú tienes un conflicto y tú no te identificas en el conflicto se desvanece, el conflicto desaparece. Pero cuando tú te identificas, lo refuerzas. Entonces, si ya partimos de que todo, absolutamente todo lo que hemos vivido ha sido necesariamente necesario para poder darnos, hablando mal, una hostia o de frente contra el suelo, despertar y ver que existe algo más allá de todo lo que hemos vivido y experimentado y que todo tiene un sentido y que cuando ya lo comprendemos, entendemos, ya podemos encontrar ese sentido a todo lo que hemos vivido y vemos que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección, que todo ha sido necesariamente necesario, lo vuelvo a repetir, para poder crecer y evolucionar y llevar nuestra vida a un siguiente nivel, entonces, ¿realmente el conflicto qué es? ¿Qué es el conflicto? Para mí, llámame loco, llámame lo que quieras. Cualquier conflicto, desde mi percepción que tengo ahora, tiempo atrás ni de coña lo veía así, pero ahora lo veo así. Para mí, actualmente, cualquier conflicto es una invitación al crecimiento, una invitación a una mejor versión de mí mismo, una invitación a sacar lo mejor de cada situación en cada momento a través de la excelencia. Entonces, si cada conflicto o lo que nosotros llamamos o entendemos como conflicto, sabemos que detrás de todo ello hay una mejora, pero hemos de tener la fe, que es la convicción y la certeza de lo que no se ve, para poderlo trascender. ¿Por qué nos identificamos con el conflicto? ¿Por qué cuando tenemos un conflicto lo vemos como algo negativo? Si es lo que digo, es una invitación a una mejora constante. Es una invitación. Y, claro, las personas que no ven esto como una invitación al cambio, una invitación a la mejora, una invitación a sacar una mejor versión de nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Que estas personas se van a perpetuar en el conflicto, se van a identificar en el conflicto y a través de ello se van a convertir en el conflicto. Porque el conflicto no existe, pero a través de tú observarlo, creértelo, identificarte con él, tú ya has creado el conflicto, lo acabas de crear. Pero el conflicto no existía, simplemente son circunstancias, situaciones que acontecen en nuestra vida y a través de ellas nosotros hemos de implementar, gestionar, evolucionar, progresar, crecer, mejorar. Pero si a través de ello hacemos todo lo contrario, nos perpetuamos sobre el conflicto, no lo aceptamos, lo rechazamos continuamente y estamos día y noche, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde la fuerza. No vamos a trascender el conflicto. Por mucho que intentemos luchar contra él. Cuando tú luchas contra algo es porque existe, lo has identificado. Cuando tú no luchas contra ese conflicto y tú a nivel interno te dices a ti mismo, está todo bien, todo es para un bien mayor, lo sacaré. La vida ya me pondrá el escenario correctamente necesario para que lo pueda trascender. Y a través de ello, a través de esa fe, esa confianza, el conflicto se desvanece.
Dicho de otra manera, a través del amor, que es lo que somos en esencia, el miedo desaparece. El conflicto es el miedo. No hay nada más. Miedo a. Siempre. Porque todas las experiencias que hemos vivido, como he dicho antes, pueden ser heridas de infancia, pueden ser traumas, pueden ser impactos emocionales, cualquier cosa que hayamos vivido ha creado un miedo. Y eso se ha guardado en esa cajita. Si no hubiera sido miedo, no se hubiera guardado en esa cajita. Pero como ha sido un miedo, se ha guardado ahí. Entonces, ¿cómo integramos la parte de la sombra? Vuelvo a repetir, ¿qué es la sombra? La sombra es todo eso con lo que nos identificamos y a través de ello creamos un personaje, creamos unos pensamientos, unas emociones, unos patrones de conducta y unos resultados. Todo eso que vengo diciendo, estos sentimientos, emociones y patrones de conducta y resultados que vengan condicionados desde la parte mental, que vengan condicionados de todo lo que hemos vivido y experimentado, son la sombra. Tú puedes actuar desde tu sombra o desde tu luz. La sombra es cuando actúas en base a todo lo que has vivido, desde la fuerza, desde el rechazo, desde la comparativa, desde la parte mental, racional. Cuando tú actúas desde la luz, todo lo contrario. Tú estás integrado totalmente. Es decir, la sombra la tienes integrada en la luz porque realmente no existe. La sombra no existe. Cuando tú eres consciente y entiendes que la sombra no existe, que es una percepción de todo lo que tú has vivido y una ilusión, la sombra se desvanece. Y al desvanecerse la sombra, ¿qué queda? Luz. Ahí está la sombra integrada. ¿Lo entendemos? La sombra es una ausencia de luz. Pero cuando tú operas desde el amor, desde lo que tú eres en esencia, desde esa luz, la sombra no existe. No hay sombra posible. Cualquier sombra, o lo que tú le puedes llamar sombra, para mí es bendecida, porque gracias a esa sombra voy a ver mi luz aún más. Voy a identificar más mi luz. Pero si tú a través de esa sombra, tú te identificas más con toda la sombra que vienes arrastrando por todo lo que has vivido y experimentado, tú refuerzas la sombra, refuerzas el conflicto y te perpetúas en él. Cuando tú operas desde la luz, no existe sombra posible, porque como he dicho, la sombra es lo que nos impulsa, es esa invitación a esa mejora constante y a esa excelencia. Y a través de la sombra es cuando nosotros crecemos, o lo que llamamos sombra. No me gusta llamarla sombra porque si le llamo sombra es que existe una sombra. Si le llamo luz es que existe una luz, hay una comparativa y hay diferentes cosas y estamos en la dualidad, ¿vale? Al final todo tenemos que verlo desde la parte unidad. Tiene que estar totalmente integrado. Entonces, en el vídeo de hoy te he enseñado, no sé si lo has entendido, pero lo he explicado lo mejor que he podido y que sé, en base a toda la información que tengo, la sombra y la luz. O, dicho de otra manera, la parte del miedo y la parte del amor, porque lo contrario del miedo es el amor. Y cuando hay amor, no existe el miedo. Y cuando hay miedo, hay ausencia de amor. Pero no hay miedo y amor. Hay que integrarlo todo. Espero que hayas entendido cómo funciona. Si tienes conflictos, porque esa parte de miedo muchas veces y del conflicto y la parte del ego, de todo lo que hemos vivido y experimentado a nivel físico y material, viene
condicionado a todas las heridas y todo lo que hemos vivido, como he dicho antes, ¿no? Heridas de infancia, shocks emocionales, impactos emocionales, traumas, cualquier cosa que nos haya creado pues, ese impacto emocional. Un impacto emocional o un shock emocional de manera puntual o llevado en el tiempo es lo que va a crear esa programación. Y en base a esa programación es lo que nosotros vamos a pensar, sentir y actuar condicionado a eso, y lo que nos va a llevar a esa sombra, a esa parte de condicionamientos, de miedos, de limitaciones. Entonces, si lo primero que hemos de saber es identificar eso, y una vez ya hemos identificado esa parte de sombra, esa parte de condicionamientos, esa parte de todo lo que hemos vivido, de nuestras heridas, ya hemos de ver qué sentimientos, qué emociones han desencadenado en ellos para poderles darle un entendimiento, una comprensión, una aceptación y de esa forma poderlos liberar, trascender y en último lugar llegar a esa gratitud, agradecer esa sombra. Una vez tú ya la agradeces, tú ya la puedes integrar en ti, pero tú no puedes agradecer algo negativo que te ha pasado porque si tú agradeces algo negativo que te ha pasado, vas a caer más profundo aún en esa sombra, porque muchas veces los gurús o muchas personas que se dedican al tema espiritual o al tema energético te dicen, sin hacer un trabajo previo, te pueden decir, tienes que agradecer, tienes que perdonar, tienes que liberar, tienes que fluir. Sí, todo eso es correcto, pero no te puedes saltar procesos, porque una persona que no ha llegado a ese punto de comprensión y de entendimiento, ¿cómo va a perdonar? ¿Cómo va a agradecer? ¿Cómo va a soltar algo que le ha hecho tanto daño? Como si yo te digo a ti, Ale, toma, ahí tienes un cactus, abrázalo. No, espera, para yo poder abrazar un cactus, primero me tendré que preparar. Me tendré que poner un chaleco, o me tendré que poner una armadura, o me tendré que lo que sea, o quitarle los pinchos antes. Yo no puedo abrazar algo que me ha dolido o que me duele actualmente. ¿Cómo lo voy a abrazar? No se puede abrazar porque se perpetúa más el dolor. Ahora, cuando tú ya te preparas y haces ese proceso de crecimiento y desarrollo personal, es como ponerte esa armadura o quitarle los pinchos. Ya puedes abrazar, porque ya le has dado a todas esas emociones y sentimientos el lugar que se merecen, el lugar que les corresponde, desde el entendimiento, desde la comprensión, desde la aceptación, desde el respeto, desde la humildad, desde el entender, comprender y atender eso que nos estaba perjudicando o nos está perjudicando. Ahí ya podemos llegar a ese punto. Pero tú no puedes agradecer o perdonar sin más, sin haber hecho un gran trabajo previo, sin haber estado preparado para poder abrazar eso que te dolió y a través de abrazar eso que te dolió, crecer y sacar tu mejor versión a través de ello. Cuando tú ya llegas a ese punto, ya puedes agradecer el suceso que te pasó. Gracias a ese suceso tú eres quien eres, gracias a ese suceso tú has podido crecer, evolucionar y progresar, gracias a eso has podido sacar una mejor versión de ti, gracias a eso has podido llevar tu vida a un siguiente nivel y gracias a todo eso has sanado todas tus heridas inconscientes, todos tus programas y todo lo que venía perjudicándote y, lo más importante, gracias a todo ello, has aprendido a jugar al juego de la vida y los próximos sucesos, eventos, circunstancias, situaciones que acontezcan, sabrás cómo gestionarlos, no desde la parte mental, no desde el miedo, no desde el ego, no, desde lo que somos en esencia, desde el amor. Y ahí es cuando podremos trascender e integrar el conflicto para a través de él potenciarnos y sacar una mejor versión de nosotros mismos. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Espero que sí, espero que lo habéis entendido y que os haya gustado. Deciros también que tengo un programa que he creado, como he dicho al principio del vídeo, que se llama PRE, Psicorreprogramación Emocional, y a través de él trabajo una metodología en la cual
tienes la capacidad y toda la información, todas las herramientas y los recursos necesarios para poder trascender cualquier conflicto, salir de cualquier estado emocional negativo y crear la vida que realmente te mereces. Así que, dicho esto, decirte por último mi frase, que seguro que ya la conoces, que es: cuando más grandes sean los desafíos que te ponga la vida, más fuertes han de ser los impulsos que te lleven hacia el éxito. Así que espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Déjame un like, suscríbete si aún no lo estás para no perderte ningún vídeo, porque voy a estar subiendo contenido de muchísimo valor. Y decirte que pases un gran día. Os quiero y os amo. Chao, chao. Hasta la próxima.